¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Muy, pero muy buen día. Espero que se encuentren todos ustedes pasando. Yo soy Adolfo Vasconcelos y el día de hoy quiero platicar con ustedes respecto al tema de cuáles son los medios de defensa en materia fiscal que el contribuyente tiene a la mano en cuestión de que cuando tenga algún tipo de problema o algún tipo de diferencia con las autoridades fiscales, pues pueda acudir a ellos. Si bien en el programa del día de hoy no podremos abundar de fondo lo que son los medios de defensa que existen, sí es importante que el contribuyente conozca cuáles son para que, pues bueno, a través de lo que es la asesoría adecuada, pueda valorar cuándo recurrir a alguno de estos. ¿De acuerdo? Empecemos por lo que es el acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo, les voy a presentar en pantalla, proviene de lo que es el artículo 69F del Código Fiscal de la Federación, 69C, perdón, del Código Fiscal de la Federación. El acuerdo conclusivo yo lo considero y lo catalogo como un medio de defensa. ¿Por qué? Porque, pues bueno, existe como un medio alternativo de una solución de controversia previo a lo que se suscite en un pleito a través de los tribunales. ¿De acuerdo? Entonces, este acuerdo conclusivo a lo que se refiere el artículo 69C únicamente es procedente en 3 casos, nos lo señala este 69C. Nos dice que es procedente en contra de las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, como se les cataloga, y las revisiones electrónicas, a lo que se refiere el artículo 42 del propio Código Fiscal de la Federación. Un hecho muy importante, ¿de acuerdo?, es que los acuerdos conclusivos se adoptan, no se presentan, no se interponen, no se solicitan, se adoptan, ¿de acuerdo? Entonces, para la adopción de un acuerdo conclusivo, debemos de estar en las hipótesis de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o lo que se suscita en una revisión electrónica, ¿de acuerdo? Ahora, este propio artículo 69C no señala cuándo no procede la solicitud de la adopción de un acuerdo conclusivo, porque si bien tenemos las visitas domiciliarias, gabinetes y electrónicas, hay ciertas visitas domiciliarias en las cuales no opera el acuerdo conclusivo, la adopción. Una de ellas es la que nos señala la fracción primera de este artículo 69C, es respecto a cuando las autoridades fiscales llevan a cabo los procedimientos de comprobación con el fin de que, pues de verificar que la procedencia de las devoluciones de saldo a favor o de los pagos que se consideren como de lo indebido que el contribuyente haya solicitado. En ese caso, no opera lo que es el acuerdo conclusivo. Después, cuando tampoco opera el acuerdo conclusivo respecto a las compulsas que realiza la autoridad fiscal relativo a verificar la información de un contribuyente que le está llevando a cabo una revisión, una auditoría, ya sea de lo que corresponde a una visita domiciliaria, a una visita de gabinete o a una visita electrónica, ¿de acuerdo? Eso es lo que se les conoce como las compulsas, y ese tipo de verificaciones y de facultades de comprobación no opera el acuerdo conclusivo. Tampoco opera el acuerdo conclusivo respecto a actos derivados de cumplimiento de resoluciones de sentencias, porque pues bueno, esto ya fue materia de un litigio y por lo tanto ya simplemente se refiere a lo que es el cumplimiento de una sentencia. ¿De acuerdo? Posterior, la número 4, cuando no opera la adopción de un acuerdo conclusivo, pues cuando haya transcurrido el plazo de 20 días, a partir de que se levantó lo que es el acta final, en el caso de las visitas domiciliarias, el oficio de observaciones o resolución provisional en el caso de lo que son las visitas de gabinete o las revisiones electrónicas. Es decir, a partir del día 21, computado el plazo a partir de que fue notificado este tipo de actas, pues bueno, a partir de ese plazo ya prescribió el tiempo para que se pudiera adoptar el acuerdo conclusivo. Y finalmente no opera el acuerdo conclusivo, tratándose de contribuyentes que se encuentren en el supuesto del artículo 69B, ya sea de los que hayan emitido facturas o los que hayan adquirido las facturas que amparen operaciones inexistentes.
¿De acuerdo? En este caso, no opera la adopción del acuerdo conclusivo. Ahora bien, otro hecho muy importante. ¿En dónde se solicita y a dónde se adopta el acuerdo conclusivo? El 69D del Código Fiscal de la Federación nos hace referencia precisamente, perdón, en dónde se tramita la adopción del acuerdo conclusivo. Tenemos que el acuerdo conclusivo se adopta a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través de lo que es un escrito que se presenta con ciertos requisitos que existen disposiciones que regulan la adopción del acuerdo conclusivo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el beneficio de la adopción de un acuerdo conclusivo? Pues bueno, tenemos que el beneficio de la adopción de un acuerdo conclusivo lo tenemos en el artículo 69G, bien, aquí del propio Código Fiscal de la Federación, que nos habla de que el contribuyente que adopte un acuerdo conclusivo por única ocasión, se le condonarán hasta el 100% de las multas. Bien, entonces, repetimos, el artículo 69G nos señala el beneficio que tienen los contribuyentes de llegar a este medio alternativo de solución de controversias entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, poniendo como árbitro a la Procuraduría de las Defensas del Contribuyente para que, si es que se llega a un acuerdo previo a iniciar un litigio, pues se le pueda condonar el 100% de las multas, ya sea de forma o de fondo. ¿De acuerdo? Ese es el beneficio. ¿Y en qué consiste lo que es un acuerdo conclusivo? Se realizan y se llevan a cabo mesas de trabajo en lo que son las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el cual el propio contribuyente y la propia autoridad de la mano y de una manera presencial, no a través de lo que son escritos, hacen saber cuáles son las diferencias que tienen, si son diferencias de apreciación, diferencias de aplicación, si es que falta tal vez algún tipo de documento que presentar, y con eso se pueda solucionar el problema y no se tenga que llegar a una liquidación de lo que es el crédito fiscal, y esa liquidación conlleve a una impugnación y a una garantía del interés fiscal. ¿De acuerdo? Ese es el primer medio que corresponde a lo que es un medio de defensa, que yo lo catalogo así, el acuerdo conclusivo, como un medio alternativo de solución de la controversia. ¿De acuerdo? Previo a lo que es un litigio. Posterior, tenemos que recurrir a lo que es el recurso de revocación a través de la materia administrativa. Bien, el recurso de revocación de la misma manera lo encontramos regulado en el propio Código Fiscal de la Federación, en el artículo 116. ¿De acuerdo? Este recurso de revocación, posterior a que no se llegó a un acuerdo con la autoridad a través de lo que es el acuerdo conclusivo en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, entonces el recurso de revocación se presenta directamente a la autoridad emisora del crédito fiscal. Es decir, si una autoridad fiscal nos está llevando a cabo un procedimiento de verificación, ejemplo, una visita domiciliaria, y nos requiere el pago de 1 millón de pesos, pues bueno, el recurso de revocación se le presentará a la misma autoridad que nos está requiriendo el pago de 1 millón de pesos. Eso lo encontramos en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, que nos señala que en contra los actos administrativos, ¿de acuerdo? Señalando, a actos administrativos todos aquellos dictados en materia fiscal federal, ya sea que hablemos de revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, revisiones electrónicas, verificación de comprobantes fiscales, etcétera, 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 todo aquel acto administrativo dictado en materia fiscal federal, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo que son los recursos de revocación se interponen, a diferencia de lo que era el acuerdo conclusivo, que el acuerdo conclusivo se adopta, el recurso de revocación se interpone. ¿Por qué se interpone? Porque se coloca entre lo que es la determinación del crédito fiscal y lo que es las inconsistencias que el propio contribuyente considera contrarias a derecho. De acuerdo, posterior, el 117 nos habla de cuáles actos administrativos procede en lo que es el recurso de revocación. Nos señala 2 fracciones en las cuales procede la interposición del recurso de revocación.
La primera, ¿de acuerdo?, es en contra de resoluciones definitivas, emitidas por autoridades, fiscales federales. Muy importante al hablar de fiscales federales, porque hay autoridades fiscales estatales y tenemos el caso de que únicamente opera el recurso de revocación respecto al 116 del Código Fiscal de la Federación por las dictadas por las autoridades fiscales federales. ¿Como cuáles? Pues el Servicio de Administración Tributario. Uno de ellos puede ser cuando se determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos al contribuyente, tomando en cuenta que las contribuciones son la especie y el género son los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que cuando al contribuyente se le determinen impuestos, ya sea a través de un proceso de auditoría o cualquier acto administrativo, puede recurrir a lo que es la interposición del recurso de revocación. Bien, posterior, cuando también el contribuyente tiene derecho a la presentación, a la interposición del recurso de revocación, cuando se le niegue la devolución de cantidades que a su consideración procedan a favor. Un claro ejemplo, pues bueno, son en las declaraciones anuales que se presentan, ejemplo de personas físicas, por sueldos y salarios, suele suceder que las devoluciones que les realizan a los contribuyentes es menor. Y por lo tanto, por la diferencia que no le hayan devuelto al contribuyente, vale la pena el hecho de explorar la posibilidad de la presentación y la interposición de un recurso de revocación en contra de esa negativa de la autoridad de realizar y de devolver la cantidad que el contribuyente considera procedente. Posterior tenemos todas aquellas, lo que son resoluciones definitivas que dicten las autoridades en materia aduanera y con lo que respecta, por ejemplo, a lo que son algunos procedimientos administrativos en materia aduanera, lo que es derivado a la valoración aduanera, algo que si bien ya es algo muy específico, también procede la interposición del recurso de revocación. Tenemos el inciso D, ¿de acuerdo? Contra cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, ¿de acuerdo? Excepto cuáles, los que nos señala el artículo 33A, que pues bueno, el artículo 33A, se los coloco en pantalla, nos habla de lo que son, pues cuando la autoridad fiscal nos impone algún tipo de multa, nos impone algún tipo de sanción, el artículo 33A nos da lo que es la facultad o la posibilidad de poder presentar aclaraciones ante la autoridad. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que no presentamos la declaración provisional de algún impuesto, ¿de acuerdo? Nos imponen una multa, pero nosotros consideramos que pues no es correcta, porque sí lo presentamos en tiempo y forma. El artículo 33A nos señala que tenemos la posibilidad de realizar este tipo de aclaración. Si la aclaración que presentemos no es favorable a nosotros, entonces el artículo 117 nos señala que en contra de esa aclaración que le realizamos a la autoridad no procede el recurso de revocación, ¿de acuerdo? Tampoco procede en lo relativo al artículo 36, que se los voy a colocar también en pantalla para que lo tengamos presente, respecto a las resoluciones administrativas favorables a los particulares, porque recordemos que los particulares, los contribuyentes, le pueden realizar consultas a las autoridades respecto a cierto tratamiento fiscal o derivado de ciertas interpretaciones de aplicación de alguna norma, ¿de acuerdo? Que para ese caso, si la contestación, la respuesta que recibe el contribuyente por parte de la autoridad no es favorable a consideración del contribuyente, pues nos señala nuevamente el artículo 117 que esa resolución, esa respuesta que nos dio la autoridad al planteamiento, a la consulta que nosotros le hicimos, no procede la interposición de un recurso de revocación y tampoco lo relativo al artículo 74. Este artículo 74 que nos habla de la condonación de multas, ¿de acuerdo? Que nos refiere que la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributario, podrá condonar hasta el 100% de las multas.
¿En qué casos? Pues bueno, los casos los encontramos tutelados en la resolución miscelánea, cuando procede un 20, un 30, un 50, un 70, un 100%. ¿De acuerdo? Entonces, y por lo tanto, si el contribuyente solicita la reducción de una multa en términos de este artículo 74 y la respuesta no es favorable a consideración del contribuyente en el porcentaje, repito, que el contribuyente esperaba que su multa fuera condonada, no procede lo que es la interposición del recurso de revocación. También cuando procede la interposición del recurso de revocación, nos habla la fracción segunda sobre los actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando se hayan extinguido, ¿de acuerdo? O el monto real sea inferior, tenemos el claro ejemplo que los créditos fiscales se extinguen en un plazo de 5 años. Por lo tanto, si nos quisieran exigir el pago de un impuesto, de un crédito fiscal, imaginemos del año 2000 estando hoy en el 2021, pues ya transcurrieron más de los 5 años. Por lo tanto, en contra de ese acto de autoridad que nos está exigiendo el pago de un impuesto, de un crédito fiscal proveniente del 2010, cuando ya transcurrieron más de 5 años, procede lo que es la interposición del recurso de revocación. ¿De acuerdo? 2. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, tomando en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución, el PAE, como se le conoce en la doctrina, pues bueno, procede cuando el contribuyente no garantiza el interés fiscal dentro de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, ¿de acuerdo? Y en contra de ese procedimiento administrativo, el PAE, pues bueno, procede la interposición del recurso de revocación una vez ya suscitado lo que es y trabado el embargo. Posterior tenemos lo que cuando un contribuyente tercero considere que se le afecta el interés jurídico derivado, por ejemplo, de lo que es el procedimiento administrativo de ejecución. Imaginemos que un trabajador tiene su auto estacionado fuera de la empresa, llega la autoridad fiscal, procede a lo que es el embargo y le embargan el auto al trabajador. El trabajador simplemente pues señala y tendrá que interponer un recurso de revocación en contra del embargo que le hicieron a su auto, porque el auto no pertenece a la empresa que le embargaron y que le ejecutaron, el procedimiento administrativo de ejecución. Por lo tanto, aquí tenemos que en este caso, en este ejemplo, sería considerado una afectación al interés jurídico de un tercero. En esos casos, bien, procede lo que es la interposición, repito, del recurso de revocación. Ahora, el 120, el artículo 120 nos señala algo bien importante. Tomemos en cuenta el principio de la definitividad que nos habla ciertas normas. La definitividad hace referencia a que se deben de agotar ciertos procedimientos previos para alcanzar un procedimiento más lejano. En este caso, el recurso de revocación es previo a la presentación de una demanda de nulidad, en lo que corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto de la parte fiscal ya quedó obsoleto. Pero entonces tenemos que el 120 del Código Fiscal de la Federación nos define que la interposición del recurso de revocación es optativa al interesado, si es que lo quiere presentar o se quiere ir directamente a lo que es un pleito y acudir directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a la presentación de una demanda de nulidad, como ahorita platicaremos más adelante. Entonces, en este caso, el principio de definitividad no aplica a lo relativo al recurso de revocación, ¿de acuerdo? Es optativo y por lo tanto vale la pena analizar si es que es mejor presentar el recurso de revocación o acudir directamente a la demanda de nulidad, como ahorita lo platicaremos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se presenta e interpone, lo que es el recurso de revocación? El artículo 121 nos lo señala, que se presenta a través del buzón tributario.
este buzón tributario que conocemos, que es una herramienta y un medio de comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente. ¿De acuerdo? Hay un link que encontramos en la página del SAT en el cual adjuntamos todas las promociones, toda la información referente a lo que son actos administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, a través de este buzón tributario se presenta el recurso de revocación. ¿En qué plazo y en qué tiempo? Dentro de los 30 días siguientes, a partir de cuándo y que haya surtido efectos la notificación de lo que es el acta final, la resolución provisional, ¿de acuerdo? Esto es a través de lo que es un escrito. El escrito se presenta, repito, en el buzón tributario dentro de los 30 días. Bien, este escrito debe de contener ciertos requisitos que nos señala el artículo 122. Entre los tres que nos señala que debe de contener este escrito que se presenta para la interposición del recurso, nos habla primero, ¿sí?, que plantees la resolución o el acto que pretendes impugnar. Porque si no se señala la resolución o el acto que pretendes impugnar, pues bueno, la autoridad te dará cierto plazo para que corrijas lo que es el error. 2, los agravios que consideras que causa la resolución que estás impugnando. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú consideras que lo que estás impugnando, lo que te están cobrando, lo que están ejecutando, no es lo correcto? Relativo a alguna forma, en la aplicación de algún artículo, en el fondo, es decir, en la determinación de algún tipo de impuesto. Y número 3, las pruebas y los hechos controvertidos de que se traten. Si es que necesitas o pretendes presentar algún contrato, pretendes presentar algún tipo de registro contable, algún tipo de dictamen pericial, todo aquello se debe de plasmar en lo que es el escrito de interposición del recurso de revocación, repito, que se presenta a través del buzón tributario dentro de los 30 días. ¿De acuerdo? Y posteriormente el artículo 124. Este artículo 124 que nos señala cuándo no es procedente la interposición del recurso de revocación contra algunos actos administrativos, nos señala. No procede lo que es la interposición del recurso de revocación cuando un acto administrativo, ¿de acuerdo?, no afecte el interés jurídico. ¿Por qué? Porque si no afecta tu interés jurídico, ¿para qué o cuál es el interés de presentar un recurso de revocación que, pues, que pretendas dilucidar algún tipo de diferencia que tengas con la autoridad fiscal, ¿de acuerdo? 2, que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo en cumplimiento a sentencias nuevamente. Si es que proviene de lo que derivado del cumplimiento de una sentencia, el acto administrativo, porque, por ejemplo, se haya repuesto un procedimiento, pues bueno, en ese caso no procede la interposición del recurso de revocación. Y así encontramos en este artículo 124 las improcedencias al recurso. ¿De acuerdo? Posterior y finalmente, el artículo 129 ya quedó derogado hace ya algunos años referente a la impugnación de las notificaciones. Las notificaciones, por ejemplo, se impugnaban en el caso de las multas. Si nos imponían una multa por no presentar una declaración informativa, pues podíamos impugnar la notificación a través de lo que corresponde al recurso de revocación. Hoy en día este artículo 129 ha quedado derogado ya hace algunos años, por lo tanto lo que representa y respecta a las multas se deben de impugnar directamente en la siguiente instancia, que ahorita platicaremos, lo que respecta al juicio de nulidad. Bien, pues bueno, es por lo que respecta al recurso de revocación. Posterior, por favor, tenemos que transitar al recurso de revocación exclusivo de fondo, que se lo vamos a encontrar en el artículo 133b del propio Código Fiscal de la Federación, que el recurso de revocación exclusivo de fondo de la misma manera se presenta ante la autoridad emisora del crédito fiscal. Es decir, si en algún caso, ejemplo, el SAT nos está pretendiendo cobrar una cantidad, el recurso de revocación exclusivo de fondo también se presenta en contra de la autoridad, en contra del Servicio de Administración Tributaria que nos pretende cobrar. ¿Cuál es la diferencia entre el recurso de revocación ordinario y
y el recurso de revocación exclusivo de fondo, pues que bueno. El recurso de revocación exclusivo de fondo nos habla primero que la procedencia, ¿sí? Aquí nos hace referencia en este artículo 133b, que la cuantía de la diferencia entre la autoridad y el contribuyente sea mayor a las 200 veces la unidad de medida de actualización, elevada al año. Hablando aproximadamente en dinero, estamos oscilando en 6.5 millones de pesos. Por lo tanto, podemos recurrir a este recurso de revocación exclusivo de fondo cuando el pleito o la diferencia es superior a los 6.5 millones de pesos. Ahora, un hecho importante, ¿qué se considera una resolución exclusivamente de fondo? Eso nos lo define el artículo 133C del Código, en este párrafo que les estoy señalando, que nos señala que se considera exclusivo de fondo todo aquello que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. ¿De acuerdo? Eso por lo que respecta al fondo. Por lo tanto, cuando hablemos de forma, es decir, que si dentro de lo que nos pretendemos inconformar es porque la fundamentación no fue la adecuada, ahí estaremos hablando de forma. Pero si hablamos de fondo, estaremos hablando de lo relativo a la determinación del impuesto, a lo que representa a cómo se llegó a un resultado respecto a los elementos de las contribuciones, como tenemos al sujeto, al objeto, la base, tasa, tarifa, o inclusive la época de pago, como elemento de las contribuciones reconocido a través de lo que son los precedentes judiciales. ¿De acuerdo? En este caso procede el recurso de revocación exclusivo de fondo. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la interposición de un recurso de revocación exclusivo de fondo? Eso lo observamos en el 133E, bien, que nos habla este artículo 133E, que el contribuyente, y se los estoy aquí subrayando, en su escrito de promoción del recurso exclusivo de fondo, podrá manifestar y solicitar el desahogo de una audiencia, es decir, que en esta audiencia esté presente la autoridad emisora del crédito fiscal y el contribuyente. ¿Con qué intención? Pues que, bueno, el contribuyente le pueda hacer saber a la autoridad el por qué no está de acuerdo con la emisión del crédito, en dónde está la diferencia, por qué existen ciertas cuestiones de apreciación que el contribuyente considera que, si bien en el escrito lo puede plasmar, muchas veces el lector puede tomar en cuenta diferentes elementos que, si bien son platicados a través de una audiencia directamente y cara a cara entre la autoridad y el contribuyente, pues qué mejor elemento. Ese es uno de los beneficios del recurso de revocación exclusivo de fondo. Posterior tenemos el 133F, bien, aquí algo bien importante, cuando se designe un perito, bien, en el recurso de revocación exclusivo de fondo, y se los estoy señalando. ¿Por qué? Porque cuando se señale y se presente un dictamen pericial en el recurso de revocación exclusivo de fondo, la autoridad podrá considerar, ¿sí?, y resolver si el perito tiene la idoneidad para ser considerado como un perito, y su dictamen puede tener un valor suficiente y un peso. ¿De acuerdo? Aquí algo ya muy subjetivo de la autoridad sobre lo que respecta a las credenciales del perito. Si se considera perito, debe de tener los títulos necesarios, la experiencia necesaria y los años suficientes de trabajo en la materia para emitir un dictamen pericial. Posterior, ya que se reconoció el perito en este recurso de revocación exclusivo de fondo, la autoridad le podrá mandar hablar al perito. ¿Para qué? Para que a través de un careo, nos señala este artículo 133F, la autoridad directamente le pueda preguntar y cuestionar al perito el porqué de su razonamiento, el porqué de lo señalado en su dictamen pericial. Algo que también puede resultar favorable o puede resultar contrario, todo dependiendo, repito, atendiendo a la situación que amerite cada caso en concreto. Por lo tanto, es importante valorar cuándo recurrir a cada uno de estos preceptos que acabamos de comentar.
acuerdo conclusivo, recurso de revocación o recurso de revocación exclusivo de fondo. ¿De acuerdo? Eso lo encontramos en el 133F, lo que les comentaba del perito. Seguimos en lo que es el Código Fiscal de la Federación y de ahí hay que brincar al artículo 144. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando pretendemos pelearnos con las autoridades fiscales, tenemos que garantizar el interés fiscal. Bien, eso nos lo señala el artículo 142 del Código, que nos señala que siempre que pretendamos pelearnos con la autoridad fiscal, tenemos que garantizar. Si nos queremos pelear con la autoridad fiscal por $1.000.000 de pesos, tenemos que garantizar el $1.000.000 de pesos. Si nos queremos pelear con la autoridad por 500,000 pesos, tendremos que dejar un depósito en bienes, un depósito en inmuebles, por lo que constituye la garantía. Pero, ¿cuál es el beneficio de la interposición del recurso de revocación exclusivamente de fondo o el normal, el recurso de revocación? Pues nos señala el artículo 144 en su fracción segunda, que cuando el contribuyente hubiese interpuesto en tiempo y forma, muy importante, el recurso de revocación previsto en este código, no tendrá que garantizar, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino hasta que quede resuelto el medio de defensa, es decir, el recurso de revocación. Una vez resuelto el recurso de revocación y si no se alcanzó la meta, lo logro de desvincular el cobro que le pretenden realizar al contribuyente, a partir de ese momento, pues bueno, ya empezarán a correr los plazos, el cómputo para presentar la garantía adecuada previa a que vayan a realizarnos el procedimiento administrativo de ejecución y nos puedan embargar algún tipo de bien mueble o inmueble en los términos y en las formas que el Código Fiscal de la Federación nos señala. Esos son algunos de los beneficios, queridos amigos y amigas, del recurso de revocación exclusivamente de fondo y de lo que respecta al acuerdo conclusivo. Ahora vamos a transitar a lo que es, por favor, los medios de defensa para los efectos de la seguridad social. ¿De acuerdo? Porque, por lo que platicábamos respecto a los impuestos del recurso de revocación, ahora, derivado a los procesos de las contribuciones en materia de seguridad social, lo que procede es lo que conocemos como el recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad lo vamos a encontrar en la Ley del Seguro Social, que se los estoy colocando en pantalla, en el artículo 294, que nos señala que cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir a la inconformidad, ¿de acuerdo? Entonces, pueden recurrir a la inconformidad los patrones y los asegurados o sus beneficiarios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hay un reglamento que define los parámetros de cómo es que se presenta este recurso de inconformidad a lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero antes de transitar a esa parte, quisiera yo señalarles lo que nos señala el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que nos refiere que las controversias entre los asegurados y sus beneficiarios, ¿de acuerdo?, y el instituto sobre las prestaciones que la ley otorga, deberán de tramitarse directamente ante los tribunales. Es decir, cuando un asegurado o un beneficiario de los asegurados tenga un problema con el Instituto Mexicano del Seguro Social, todas esas controversias deberán de tramitarse directamente ante los tribunales federales en materia laboral, ¿de acuerdo? En tanto, nos dice posterior, que las diferencias entre el instituto y los patrones se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, lo que platicábamos, la siguiente instancia, que es el juicio de nulidad. Recapitulando, las controversias que se susciten posteriores a la presentación e interposición del recurso de inconformidad se van a dilucidar
ante el Tribunal Federal en materia laboral cuando sean entre los beneficiarios, los asegurados y el instituto. Y cuando las diferencias sean entre el instituto y lo que respecta a los patrones, se tramitará ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿De acuerdo? Repito, posterior a la presentación del recurso de inconformidad que nos señalaba el artículo 294. Este juicio de nulidad lo platicaremos en breve, ¿de acuerdo? Ahora, el reglamento del recurso de inconformidad es un reglamento pues no tan amplio, pero sí muy importante de atender ciertas cuestiones. El artículo 6 de este reglamento nos señala en qué plazo se debe de presentar el recurso de inconformidad. Bien, aquí está y se los coloco en pantalla, que el recurso de inconformidad se presenta y se interpone, también, hecho importante, se interpone dentro de los 15 días siguientes hábiles a que surte efecto la notificación del acto definitivo que se pretende impugnar. ¿De acuerdo? Dentro de los 15 días hábiles, muy importante, porque si nos pasamos de esos 15 días hábiles, pues se tendrá por presentado fuera de plazos. Ahora, ¿cómo se presenta? A través de un escrito que en donde se presenta, en donde se interpone el recurso, en lo que respecta al Consejo Consultivo Delegacional y se presenta directamente en la sede delegacional o subdelegación que le corresponda a la autoridad emisora. Recordemos que en las tarjetas patronales o cuando se da de alta el contribuyente, ahí observamos qué delegación le corresponde y por lo tanto se puede presentar en esa delegación si es que existe nada más un centro de trabajo o si existen diferentes centros de trabajo, lo que respecta a la autoridad emisora que haya emitido, repito, la determinación que se pretende impugnar si es que existen más de un centro de trabajo y por lo cual existe más de una subdelegación vinculada con el patrón. Bien, el artículo 13 de este mismo reglamento nos señala cuándo no procede, la interposición del recurso de inconformidad. Este artículo 13 es un tanto largo, bien, pero únicamente quisiera yo enfocarme en dos de ellos. La fracción primera no procede cuando no se afecta el interés jurídico del recurrente. Es decir, que cuando un patrón, un beneficiario del Seguro Social, pretenda presentar un recurso de inconformidad y si no le afecta el interés jurídico en nada, no pasa nada con ese acto administrativo, por lo tanto, se considerará que el recurso es improcedente. Bien, y posteriormente tenemos otro que quisiera yo platicar, que no procede cuando haya sido revocado administrativamente por la autoridad emisora. ¿Qué quiere decir con esto? Que tampoco procede el recurso de inconformidad cuando ya te quejaste una vez y salió en la resolución desfavorable al patrón o al beneficiario o a lo que es el asegurado. En ese caso, no procede nuevamente la interposición del recurso de revocación. Ahora, el artículo 28 nos señala el plazo para resolver el recurso, ¿de acuerdo? Este 28 nos señala que las resoluciones que pongan fin al recurso se notificarán dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su firma, ¿de acuerdo? Es decir, ahí tenemos el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso. Y uno bien importante, la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución para no tener que presentar una garantía. Repito, si nos quieren cobrar 1 millón de pesos, no tengamos que exhibir 1 millón de pesos en efectivo, en bienes muebles o inmuebles para proceder a la interposición. El artículo 32 nos señala que no hace falta garantizar el interés fiscal siempre y cuando, ¿de acuerdo?, el que presente el recurso lo solicite en términos de este artículo 32. Si no se solicita, pues bueno, se tendrá que garantizar el interés.
Es por eso que es muy importante, queridas amigas y amigos, que no se les vaya a olvidar hacer referencia a este artículo 32 y se solicite lo que es la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. ¿De acuerdo? Eso es por lo que respecta a los acuerdos conclusivos. Y posterior, ya para no alargarme en la plática del día de hoy, ya tendríamos que adentrarnos a lo que respecta al juicio de nulidad que nos señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿De acuerdo? En este caso tenemos que atender el artículo 13, que este artículo 13 nos define lo que son los plazos para presentar la demanda de nulidad. Bien, que el plazo para presentar la demanda de nulidad, nos señala aquí el artículo 13, se puede presentar por la vía tradicional o en línea, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, se debe de presentar, nos da aquí el plazo, la demanda de nulidad se presenta dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se dé alguno de los siguientes supuestos. Primero, que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. ¿Cuál resolución impugnada? Una de dos. O donde nos está la resolución que nos está causando un agravio, o la resolución al recurso de revocación que presentamos en términos del Código Fiscal de la Federación, o al recurso de inconformidad que presentamos en términos del reglamento de recurso de inconformidad. ¿De acuerdo? En ese caso, empiezan a computarse los 30 días para presentar la demanda de nulidad. Ahora, esa demanda de nulidad, ¿cómo se presenta? Aquí el artículo 14 nos lo señala. ¿Qué se debe de señalar en lo que respecta al escrito? Pues bueno, muy importante, el nombre, la resolución que se impugna, la autoridad o autoridades que pretendemos demandar, porque consideramos que el crédito o el acto administrativo es contrario a derecho. Los hechos que motivan nuestra demanda, ¿por qué consideramos que esta autoridad administrativa está vulnerando nuestros derechos? Y las pruebas que vamos a ofrecer, desde contratos, desde el propio acto impugnado, resoluciones, etcétera, etcétera. Inclusive podemos presentar como prueba los hechos y manifestaciones que la propia autoridad, en lo que se pretendió llegar a un acuerdo, en el acuerdo conclusivo, valga la expresión, señaló. ¿Por qué? Porque es muy usual, que en las actas parciales y en el acuerdo conclusivo, la propia autoridad contrapone sus criterios, por lo cual, pues bueno, puede constituirse esto como una prueba que el contribuyente puede advertir dentro de los agravios que presente, ¿de acuerdo? Y tenemos que transitar al artículo 52, ¿sale? Este artículo 52 que nos define la sentencia definitiva que podrá hacer, es decir, ya que se llegó al final del juicio de nulidad, ¿qué se podrá reconocer? Una de dos, o se reconoce la validez de la resolución impugnada, dicho en otras palabras, se confirma el acto administrativo que pretendíamos impugnar, que no queríamos pagar, que estábamos inconformes, o se declara la nulidad de la resolución impugnada, ¿de acuerdo? O número 4, cuando exista alguna del reconocimiento de lo que es la validez o la nulidad, se podrá reponer determinados procedimientos, ¿de acuerdo? A partir del momento en el cual, pues, el juez consideró que simplemente reponiendo el procedimiento se da validez y cumplimiento al acto administrativo, ¿de acuerdo? Posterior, esta propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de la misma manera que el recurso de revocación, en el artículo 58/16, reconoce lo que es el juicio de nulidad exclusivamente de fondo. Bien, ¿cuándo aplica este juicio de nulidad exclusivamente de fondo? Pues de la misma manera nos habla de la cuantía, que sea superior a los 6.5 millones de pesos que platicábamos, ¿de acuerdo? Que el pleito sea superior a los 6.5 millones de pesos y que la litis del juicio
obre respecto al fondo de la determinación del pleito, de lo que es la determinación del acto administrativo. ¿Cuál es el beneficio? Nos lo señala el 58/23, recordándoles que estamos y continuamos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Nos señala el 58/23 que durante el juicio de resolución exclusivamente de fondo, las partes podrán tener audiencias privadas con el magistrado instructor, pero ojo, siempre y cuando estén a ambas partes en lo que corresponde la audiencia, ¿de acuerdo? No puede estar nada más una de las partes. Tienen que estar ambas partes en la audiencia. ¿Para qué? Para que se evite algún tipo de malinterpretación con lo que respecta a la audiencia, que el artículo 58/23 le dio la facultad al demandado o al demandante para obtener una audiencia, repito, con el magistrado instructor. Y finalmente, ¿qué tipo de pruebas se pueden presentar en esta demanda de nulidad exclusivamente de fondo? Pues bueno, serán admisibles únicamente las que deriven del acto impugnado, ¿de acuerdo? Las que fueron exhibidas y ofrecidas en el acuerdo conclusivo o las que fueron exhibidas en el recurso de revocación, ¿de acuerdo? No se pueden presentar lo que son información adicional, pruebas adicionales, no obstante, la litis abierta que nos refiere el artículo 2 de esta propia ley, aquí en su fracción, en su párrafo segundo. Es decir, que existe litis abierta para poder plantear diferentes tipos de agravios, no dejando de tomar en cuenta los precedentes judiciales, las jurisprudencias emitidas, que nos refieren que nos podemos pelear, podemos plantear cualquier tipo de agravio, siempre y cuando esto no amerite la exhibición de pruebas que pudieron haber sido exhibidas en las instancias previas, es decir, en el recurso de revocación exclusivamente de fondo, o en su caso, inclusive, por lo que respecta al acuerdo conclusivo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que tenemos una resolución favorable a nuestro juicio de nulidad? La autoridad puede recurrir a lo que encontraremos en el artículo 59 de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la reclamación. Si, repito, si dentro de la tramitación de la demanda de nulidad el contribuyente obtiene una resolución favorable, la autoridad como siguiente instancia puede recurrir al recurso de reclamación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si el contribuyente no obtiene una resolución favorable en la demanda de nulidad, el contribuyente no puede recurrir al recurso de reclamación. Lo que procede es que el contribuyente recurre a lo que es, la siguiente instancia, que es el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Este juicio de amparo, pues tenemos que procede en contra, aquí lo señalamos en el artículo primero de la ley de amparo, reglamentaria al 107 de la Constitución, que procede, ¿de acuerdo?, contra violaciones a los derechos humanos y las garantías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es bien importante que aquí en la demanda de nulidad, el abogado, el asesor jurídico en materia fiscal, prepare lo que es la demanda en caso de que exista algún tipo de, pueda existir algún tipo de resolución contraria a las pretensiones, se pueda acudir al juicio de amparo respecto a que probablemente pueda existir alguna violación a los derechos humanos o garantías reconocidas por la propia Constitución, ya sea para las personas naturales o para las personas jurídicas, ¿de acuerdo? Y ya para concluir, ¿qué tipos de amparo, qué tipos de juicio de amparo existen? Pues bueno, el artículo 2 nos lo señala. Está por la vía directa, un juicio de amparo, o por la vía indirecta.
¿Cuál es un juicio de amparo por la vía directa o cuál es un juicio de amparo por la vía indirecta? ¿Cuándo es su procedencia? Pues bueno, la procedencia del amparo indirecto lo vamos a encontrar en el artículo 107. ¿De acuerdo? Este artículo 107 de la Ley de Amparo nos señala cuándo procede el amparo indirecto y principalmente procede contra normas generales que por su propia entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación causan algún tipo de agravio. Y lo que procede al amparo indirecto, lo encontramos en el artículo 170 de la propia Ley de Amparo, que nos señala que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Es decir, procederá una demanda de un juicio, de amparo en contra de la resolución negativa en a nuestro juicio, a nuestra demanda de nulidad, que presentamos en términos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y demanda, lo que respecta, al juicio de amparo, pues bueno, será la última de las instancias en las cuales podrá recurrir el contribuyente, no obstante, las diferentes formas que existen dentro de la Ley de Amparo, que ya será materia de poder platicarlo en algún otro capítulo. Pues bueno, queridas amigas y amigos, por mi parte eso es todo. Agradecerles que hayan prestado atención. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Adolfo Vasconcelos Pérez, ya sea en Facebook, ya sea en LinkedIn, o me pueden enviar un correo electrónico como cp.adolfovasconcelos@gmail.com. Recuerden que en mi canal de YouTube pueden encontrar diferente material que lo que respecta a cada viernes y último viernes de mes me encuentro pues cargando material novedoso relativo a lo que es derecho fiscal, economía, negocios, contabilidad. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Soy Adolfo Vasconcelos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.